Lo que han visto con el profesor Sebastián realmente han avanzado bastante. Digamos que yo sí hablé con él un poco de qué fue lo que vieron la clase pasada. Él me mencionó que sí habían visto los principios de lo que era planeación. Entonces, de acuerdo con eso, un repaso súper breve, podríamos decir. Se establece que cuando nosotros vamos a hablar de planeación tenemos que tener muy en cuenta tres factores fundamentales, que son cuáles: el proceso, la estrategia, y esto nos va a generar unos resultados. Entonces, cuando yo hable de proceso, son todas aquellas actividades que la empresa define, va a ayudar a definir los objetivos que tiene, tanto en el mediano como en el largo plazo. Esto no quiere decir que se deje de un lado el corto plazo, sino que por lo general son la planeación estratégica es implementada por grandes compañías, digamos que ya están estructuradas, que tienen un músculo financiero, una consolidación bastante fuerte. Entonces, esto lo hacen en un plazo mayor a esos 12 a 18 meses que constituyen el corto plazo. Entonces, ya empezamos a hablar de más allá de 2 años, 4 años, incluso hasta 10 años. Este proceso, ¿qué necesita? Una estrategia. Cuando nosotros hablamos de esta estrategia, hacemos referencia a cómo vamos a establecer ese camino, esa forma de llegar a esos objetivos que vamos a planear en el punto anterior, que es en el proceso. ¿Listo? Entonces, qué recursos yo necesito asignar a determinadas actividades por secciones que me permitan a mí ir avanzando en el orden de ir llegando poco a poco a esos objetivos planeados anteriormente. ¿Qué es lo importante de esto? Como mencionaba el compañero Gustavo hace un momento, el trabajo en equipo es algo muy, pero muy importante, no solo en la planeación estratégica, sino que en prácticamente cualquier área de nuestra vida. Digamos que si, por ejemplo, yo sola puedo hacer las cosas como a mí me gustan, puedo hacerlas a mi manera, uso la metodología y los tiempos que yo quiero, digamos que voy a conseguir en parte lograr las cosas, pero no me las sé todas. Digamos, yo puedo ser muy buena en finanzas, pero no puedo tener nada de creatividad. Si no tengo nada de creatividad, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, conformar un buen equipo de trabajo me permite a mí llegar más lejos. Digamos que tener la capacidad de decir que alguien más me puede complementar, que me puede ayudar, es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de un trabajo en equipo. ¿Por qué es importante hablar de trabajo en equipo? Porque cuando nosotros diseñamos esos objetivos en el proceso de la planeación estratégica, digamos que no se hacen con un propósito de dar órdenes. ¿Listo? Entonces, esos objetivos no es como decirle a tal departamento, a tal área, vaya y haga esto. No. Esos objetivos tienen para que funcionen de la manera correcta, el equipo debe estar en la capacidad de entenderlos más bien como un compromiso. Es decir, que todos tenemos un papel importante dentro de la empresa, todos vamos a aportar algo, todos vamos a tener la capacidad de mover los recursos de manera eficiente, de manera óptima, que lleven a la empresa, a ese conjunto, a lograr el proyecto que se ha propuesto. Entonces, no se trata de decir yo ya cumplí esta orden porque es mi trabajo y ya. No, es más bien verlo como una oportunidad de progreso, no solo para la empresa, sino para las personas que lo integran. ¿Listo? Entonces, a medida que la empresa vaya creciendo, vaya logrando sus objetivos, también implica un crecimiento para cada una de las personas que componen esa organización. Digamos que uno de mis objetivos más adelante va a ser tener participación internacional, entonces se van a generar nuevos empleos, digamos que uno como trabajador de esa empresa tiene la posibilidad de crecer o ascender al interior de la empresa, ¿listo? Entonces, digamos que a manera de repaso, lo más importante de la planeación estratégica es tener en cuenta ese trabajo en equipo, la proactividad. No se trata de decir yo me quedo con lo que mi jefe me pone a hacer y ya, no, porque como les mencioné hace un rato, no la sabemos todas. De pronto a mi jefe se le pasó algo y yo tengo una idea que puede ser muy buena y puede ayudar a lograr ese objetivo de otra manera. Es decir, ser proactivos, estar en la capacidad de aportar ideas, poner en otra perspectiva la situación que permitan ir avanzando en lograr estos objetivos.
Y finalmente, el compromiso de cada uno de los integrantes, que cada uno, digamos, que se sienta motivado en ese equipo de trabajo a querer lograrlo, que encuentre en ello una oportunidad de crecimiento personal, profesional, digamos que a nivel laboral, como les acababa de mencionar. ¿Listo? Las temáticas de la clase que el profesor Sebastián ya ha establecido, según lo que me comentaba él, el tema de planeación va a tomar de 2 a 3 clases, ¿listo? Cuando vamos a hablar más enfocados a lo que es la organización, esto va a tomar 2 clases, la explicación de la temática. Lo mismo con dirección y control. ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos que es muy importante tener en cuenta esa planeación, porque de ahí va a partir todo. Esto va a ser la base para que nosotros estemos en la capacidad de entender cómo va a ser esa empresa o ese proyecto a nivel de organización, qué direcciones se van a tomar para poder conseguir esos objetivos, qué control tengo que hacer yo para evaluar que las estrategias que yo he implementado anteriormente realmente me están funcionando, porque de nada a mí me sirve implementar una estrategia y más adelante lo vamos a ver si yo no estoy evaluando constantemente esos procesos. Entonces, si yo implemento una estrategia, no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. Entonces, yo la implementé, tengo que ir mirando conforme vamos avanzando, esta estrategia está rindiendo resultados, no nos está sirviendo, mejor implementemos esto. Entonces, por eso es muy importante tener claro desde un principio cómo vamos a estructurar esa planeación estratégica y conforme va avanzando en sus bases, qué control le vamos a hacer a cada uno de esos aspectos en el orden de que yo siempre vaya en pro de alcanzar esos objetivos y esas metas que como organización nos hemos establecido. ¿Qué es importante aquí? Que todo esto que veamos en estas semanas se va a aplicar en las semanas posteriores a un ejemplo, ¿listo? Entonces, se va a aplicar a un ejemplo muy puntual que vamos a trabajar a lo largo de las semanas para precisamente aplicar estos conocimientos, porque si bien uno en una clase, y a mí me pasaba mucho cuando estaba en la universidad, yo entendía la explicación de la teoría, por decirlo de alguna manera, pero cuando yo ya iba a realizar el ejercicio, digamos que al no haberlo hecho conforme iba aprendiendo, dejaba ciertos vacíos. Uno empieza a hacer el ejercicio y recuerda que en semanas anteriores vio otro tema y ya no se acuerda en ese momento. Entonces, precisamente es por eso que la aplicación del ejemplo va a ir retomando conocimientos y temáticas que hemos visto en semanas anteriores para que, digamos, el tema quede lo más claro posible. ¿Listo? Para continuar, algo muy importante, no sé si alguien quiera participar en este punto y me diga por qué es importante la planeación estratégica. Profe, ¿cómo estás? Hablas con Alberto, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, profe, me disculpas que no puedo encender cámara en este momento, pero la planeación estratégica pienso que es importante porque abarca todos los procesos de la empresa y normalmente son liderados por la gerencia y normalmente pues aplican como indicadores de cumplimiento para toda la compañía. Entonces digamos que la planeación estratégica en lo que he podido conocer es transversal y ayuda a medir como la efectividad de las compañías. Ese sería pues como mi aporte, profe. Sí, totalmente de acuerdo. Si bien sí está a cargo de la gerente, digamos, la dirección de este aspecto, es importante tener en cuenta, digamos, que otros cargos que también llegan a influir en ello. Pero hay algo muy importante en la planeación estratégica, que es básicamente por qué se lleva a cabo. No sé si alguien tenga alguna idea, se le ocurra alguna otra cosa de por qué es importante la planeación estratégica. Profe, yo Buenas tengo noches. algo. Mm, Sí, que tranquilo. Ok, gracias. Buenas, soy Luis Polo. Hola, Luis. Bueno, yo analizo mucho esto en la parte donde, pues, yo tengo un equipo de trabajo
Y tenemos un refrán que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, para llegar a la planeación Pereira. es tan importante, sí, porque si no tenemos una planeación, sinceramente no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos un plan, por decir así, no tenemos una organización, sería un desorden y el desorden lleva al caos y al fracaso. Entonces la planeación es tan importante porque en la planeación colocamos fechas, colocamos metas, colocamos objetivos y delegamos funciones y compromisos. Cuando le colocamos fecha a las cosas, hacemos el esfuerzo por cumplir, digamos que las tareas para esa fecha. Pero si yo le digo, no, pues vamos un ejemplo a grabar un video, a grabar una canción, por decir así. Pero si no le coloco fecha, no sé cuándo se graba la canción, no sé cuándo se va a hacer el video. Pero si yo le pongo fecha, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi equipo de música, mi grupo musical, decimos, vamos a practicar esta canción, vamos a cantarla el domingo. Entonces, pues, nos esforzamos y nos esforzamos para que el domingo la canción esté 100% lista para poderla lanzar o estar dispuestos o disponibles para ese día que todo sea excelente. Pero no es tan importante porque sin planeación iríamos por fracaso. Gracias. Exactamente lo que dice Luis es muy cierto, pero Daniel Mendoza, ¿tú ibas a generar un aporte? Sí, profe. Cuéntame. Acerca de la planeación estratégica. Bueno, sabemos que la planeación estratégica que puede brindar una empresa puede ser bajo conceptos o bajo preguntas. Quizás, ¿dónde está la empresa hoy? ¿En qué punto se encuentra? Como segundo, sería, ¿dónde quiere la empresa llegar? ¿Dónde quiere estar más adelante? Y como tercero, ¿cómo puede la empresa llegar a cierta situación donde ella quiere ir? Ese era el aporte que yo quería hacer, profe. Perfecto, Daniel. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero tienes mucha razón. Digamos que lo que Daniel y Luis acaban de mencionar. Jessica, ¿tú quieres hacer un aporte? Hay como tres, Jessica. Está ahí la hermana de Iván. La hermana de Iván. Jessica. Aquí, nene. Ella no sabe qué es. Jessica, ¿vas a participar? Si no me colaboras, por favor, con el micrófono. Ok. ¿Y por qué sabe? Tú puedes silenciar el micrófono. Profe, Dime, buenas noches. Yo quisiera participar. dime, claro que sí. Profe, yo pensaría que la planeación estratégica son aquellos pasos que se tienen dentro de la empresa y aquellas decisiones que se deben de tomar dentro del interior de cualquier organización para así poder cumplir con los objetivos con los que realmente se creó dicha empresa. Exactamente. Entonces, digamos que los aportes que Alejandra, que Luis, y no recuerdo el nombre del otro compañero que hizo el aporte, son muy significativos porque digamos que en este caso lo estamos hablando a nivel de una organización, de una empresa, pero si nosotros nos ponemos a mirar realmente la planeación estratégica la podemos encontrar en cualquier aspecto de nuestras vidas para lograr absolutamente cualquier cosa. Entonces, digamos que yo quiero estudiar una maestría. Si yo no me pongo a buscar las becas, si yo no me pongo a buscar dónde hacerla, qué programas lo ofrecen, qué universidades, opciones de financiación, pues siempre me voy a quedar esperando a que, no sé, venga otro y lo haga por mí o que de la nada yo diga, ya, conseguí una maestría. Entonces, es muy importante la planeación estratégica precisamente por eso, porque nos permite ir por un mismo camino como un equipo. No nos da la posibilidad de ponernos a divagar en qué tal si me voy por este lado, qué tal si hago este otro, y si por aquí llego a tal lado, y si mejor esto me va a generar esto en la empresa, sino que tener un punto, un objetivo, una meta muy, muy clara como organización, como equipo de trabajo,
que siempre vaya en pro de aumentar esos beneficios en la empresa, no solo económicos, no solo satisfacer las necesidades de los clientes, sino también lograr un reconocimiento en lo que sería el mercado. Entonces, ¿por qué es importante la planeación? Básicamente, esto me va a mí ayudar a reducir errores y aumentar aciertos. Entonces, cuando yo planeo, yo estoy en la capacidad de prever ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces, si implementamos esto, puede que no nos vaya tan bien porque no tenemos la experiencia en esta parte y eso puede ser, digamos que un costo a la larga para la empresa. Digamos que si nos vamos por esta parte, que si tenemos un poco más de experiencia, que ya hemos trabajado sobre estas temáticas, nos puede ir muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué es importante la planeación? Y quiero que se les quede muy presente, porque nos va a reducir errores, nos va a aumentar aciertos, nos va a generar más beneficios. ¿Listo? Entonces, aquí que es importante poder optimizar recursos, obtener beneficios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Eso también constituye algo muy importante en este proceso de crecimiento, porque a medida que nosotros vayamos satisfaciendo esas necesidades, digamos que se va a generar de alguna manera un reconocimiento hacia nuestra empresa, ¿listo? Entonces, ese servicio que se le ofrece al cliente, todo va de la mano para que yo como empresa esté en esa capacidad de poco a poco ir teniendo en cuenta otros aspectos que ya más adelante les menciono y les muestro un pequeño video. Entonces, para continuar, es importante tener en cuenta cómo se estructura esa planeación estratégica y era lo que nos mencionaba hace un momento el compañero. Entonces, 3 puntos muy importantes: los objetivos, la estrategia y las actividades. Cuando nosotros hablamos de objetivos, siempre vamos a hacer referencia al dónde. ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar en tantos años, en tantos meses? Recuerden lo que hablábamos al principio un poco, y era que cuando nosotros hablamos del corto plazo, hablamos de los 12 a los 18 meses. Ya cuando hablamos de mediano y largo plazo, podemos empezar a hablar de los 3, de los 5, 10 y en adelante de años, ¿listo? Entonces, los objetivos siempre se van a establecer como el dónde. ¿Dónde va a estar mi empresa en X tiempo? Es importante que estos objetivos siempre sean medibles y cuantificables, porque básicamente lo que no se mide no existe. Un ejemplo de esto es el voz a voz. Digamos que ese voz a voz no hay una manera de poder medir si una estrategia que yo implementé está teniendo un buen impacto en mi empresa. Digamos, si mi publicidad o mi estrategia publicitaria llegase a ser en algún momento un voz a voz, uno cómo va a lograr medir que tal persona le comentó a otra sobre mi emprendimiento, que lo recomendó, mientras que si yo implemento estrategias que me permitan a mí tener estadísticas, cifras, datos, números, voy a tener, digamos que un poco más de control frente a las estrategias que estoy implementando. Como les mencionaba hace un momento, cuando veíamos cómo va a ser la distribución de la clase, el control es muy importante. Entonces, ir evaluando constantemente las estrategias que yo implemente para ir determinando si está siendo, digamos que, de provecho o no para la empresa. Si efectivamente a mí me está generando más gastos, me está requiriendo mucho esfuerzo y me está generando un poco impacto, pues es el momento, digamos, de hacer una revisión e implementar otra estrategia. Pero lo ideal es que desde el momento de la planeación todos esos aspectos se tengan en cuenta para, digamos, que ir de la mejor manera por ese camino a lograr el objetivo. Ya después encontramos la estrategia, que es básicamente el cómo. ¿Cómo yo voy a lograr que mi empresa, que mi organización, que mi equipo de trabajo llegue a ese objetivo? Entonces, ¿qué características tengo que tener en cuenta? ¿Qué estrategias puedo implementar? Pero digamos que cuando ya vamos a hablar puntualmente de lo que se va a hacer, estamos hablando de las actividades. Entonces aquí hacemos referencia a qué, a quién y a cuándo. Entonces ahí sí hablamos de qué estrategias voy a implementar, qué personas me pueden ayudar en este proceso, cuándo lo voy a lograr, para finalmente tener como resultado la planeación estratégica. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de objetivos, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estar? Estrategia, ¿cómo lo vamos a lograr?
actividades, qué, quién y cuándo se van a hacer las cosas. ¿Listo? Luego, digamos que ya un tema más enfocado a lo que es la metodología, partimos del hecho de que hay hechos, situaciones y oportunidades. Los hechos siempre se van a volver situaciones. Estas situaciones que van a permitir al interior de la empresa que se determinen y se visualicen las oportunidades. Las oportunidades son consideradas lo que nosotros llamamos la base de la estrategia. ¿Listo? Entonces, esa base de la estrategia es la que me permite a mí como empresa identificar cuáles son las oportunidades que tienen mayor potencial. Entonces, esto aplica, digamos, cuando en esa consecución de hechos y situaciones, yo logré generar varias situaciones, identificar varias oportunidades para llegar al punto que como empresa se estableció. Entonces, entre más oportunidades se generen, pues la empresa, digamos, que va a tener más de dónde escoger cómo llegar a esa meta. ¿Listo? Entonces, en este punto es muy importante que se prioricen esas oportunidades para que yo pueda identificar las que tendrían un mayor impacto. Algo muy importante cuando se van a escoger estas oportunidades es que siempre se tiene que tender a escoger aquellas que impliquen un menor esfuerzo para la empresa, pero generen un mayor impacto. Por lo general, hay una estrategia en la cual uno realiza un cuadro y las clasifica. Las que me generan mayor impacto y mayor esfuerzo, las que me generan menor impacto y menor esfuerzo, las que tienen mayor impacto y menor esfuerzo, que es la ideal que se tendría que implementar, y las que tienen un menor impacto pero me generan muchísimo esfuerzo. Entonces, digamos que clasificar estas oportunidades de esta manera no solo nos va a permitir optimizar, sino que realizar el proceso de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Algo importante y que les venía mencionando cuando les decía que en el camino uno tenía que tenerlo claro, no tenía que ponerse a divagar, ¿será que por aquí, será que por allá? Es la planificación deliberada y la planificación emergente. Por lo general, lo que nosotros estamos hablando en este punto es la planificación deliberada, esa que nosotros logramos establecer, la que tenemos, digamos que súper estructurada, ya sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo vamos a lograr tales y tales objetivos. Y por otra parte, encontramos lo que es la planificación emergente. Esta planificación es la que va surgiendo sobre la marcha, pero acá quisiera mostrarles un pequeño video. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto para compartirla completa. A ver. ¿Me confirman si ya ven la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Listo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renói. Nesse vídeo, hein? Eu não sei falar muito bem Vai português. ver estratégias emergentes. Ya les muestro, chicos, que quedó en portugués. Ay, Dios. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de los diversos tipos de estrategias que pueden tener las empresas. Sobre todo teniendo en cuenta qué pretenden con esas estrategias y cuál es el elemento a conseguir. Así pues, tenemos en primer lugar las estrategias corporativas. Las estrategias corporativas tienen que ver básicamente con la imagen que la empresa quiere dar a la sociedad. Una empresa importante
puede utilizar el patrocinio de ciertos elementos, como sean deportivos, culturales, para que la gente asocie una marca determinada o una empresa determinada con unos valores determinados. En ese sentido, los elementos corporativos, por lo tanto, tienen más que ver con la imagen que queremos dar de la empresa que no con el funcionamiento en sí mismo de la empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos que una empresa tenga una visión en la cual la gente entienda que nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, lo que podemos hacer es patrocinar programas televisivos en los cuales el medio ambiente sea un elemento importante. Si nosotros queremos dar una imagen de modernidad o una imagen de virilidad, por ejemplo, podemos financiar un equipo de Fórmula 1 o podemos financiar un equipo deportivo. Por lo tanto, la estrategia corporativa no es tanto el funcionamiento de la empresa como qué imagen queremos dar. Cuando la gente vea nuestro logo o vea nuestra empresa, que relacione claramente con valores que nosotros consideramos que sean positivos. Por lo tanto, aquí no tenemos nada que ver con lo que producimos, cómo lo hacemos o con qué objetivo, sino una imagen externa de la empresa. El segundo tipo de estrategia es lo que llamamos estrategia de negocio. Aquí sí que ya tenemos en cuenta lo que producimos, cómo lo hacemos, qué estrategia de venta realizamos, cómo nosotros somos capaces de generar un mayor número de ventas, qué publicidad hacemos, aunque evidentemente este elemento no puede entrar en contradicción con la imagen corporativa de la empresa. Es decir, si nosotros queremos dar una imagen de una empresa que potencie los valores de la igualdad, luego no podemos hacer un anuncio sexista. Esta contradicción iría en contra de las estrategias propias de la empresa. Por lo cual, pese a que son estrategias diferentes, debe haber una cierta coherencia lógica interna. Finalmente, tenemos las estrategias operativas, en las cuales lo que hacemos es el día a día de la empresa. Cuántos trabajadores tenemos, qué sueldo les pagamos, qué proveedores tenemos, cómo llamamos a un producto determinado. Estos elementos son aquellos que permiten el funcionamiento del día a día. Son los más importantes, en cierta medida, ya que son los que permiten que la empresa funcione. Sin embargo, el hecho de que la empresa tenga éxito o que la empresa sea vista con usos determinados se establecen a partir de las otras estrategias, tanto la corporativa como la de negocio. Si nosotros intentamos crear una empresa que tenga como valor, lo que hablábamos antes, la igualdad o los derechos humanos, luego nosotros no podemos tener trabajadores en Bangladesh cobrando 40 céntimos por día. Y sin embargo, estas incoherencias existen. Empresas que han hecho bandera de sus valores fundamentales, luego en su gestión diaria no los cumplen y por lo tanto esta contradicción a largo plazo puede llegar a perjudicarles. Os invito a que veáis en la página web de unprofesor.com, ahí encontraréis ejercicios y... Listo, chicos. Entonces, digamos que en este punto es muy importante tener en cuenta algo. No sé si alguien me quiera decir qué le quedó del video que le llamó la atención. Profe, Israel. Dime, Israel. Mira, pues el video pues, me deja a mí como un poco de claridad frente a las estrategias que se deben tener en cuenta en la empresa como tal, porque ahí habla de lo corporal, habla de tres tipos de estrategias que son fundamentales para tener un mejor desempeño en cuanto a la planeación, ejecución de las actividades que pretenda realizar la empresa. Ok. Sí, es muy importante lo que mencionas, porque si ustedes se dieron cuenta, cada una de las divisiones que el video mostraba hacía referencia a lo que era el largo, el mediano y el corto plazo. Entonces, si bien hace un momento yo les acababa de mencionar que hay dos tipos de planificación, que por una parte es la deliberada y otra la emergente,
digamos que vamos a ir enfocándonos un poco más a lo que es la deliberada. ¿Por qué? Porque la idea, a ver, ¿quién levantó la mano? Qué pena, chicos. Luis. Luis, ¿quieres hacer algún aporte antes de que continúe? No, no, disculpa, no. No, gracias. Ok. Jessica o Gustavo. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mira, viendo el video, yo creo que nos mostró respecto a la planeación, cierto, que debemos tener congruencia con lo que nosotros mostramos en la empresa, la imagen que mostramos al público y lo que nosotros hacemos, porque muchas veces vemos que esa es la realidad de nuestro país, que las empresas muchas veces muestran una cosa, ofrecen un producto de alguna manera y al final del día es otra cosa con la que salen. Entonces creo que a la hora de nosotros planificar, entonces debemos tener muy en cuenta eso y si vamos a tener una empresa, entonces para tener, por ejemplo, así como creen que las personas confían en nosotros, para poder tener así como le explico, una imagen positiva frente a la sociedad o frente a lo que nosotros nos estamos proyectando, debemos tener eso, tenemos que tener congruencia en lo que hacemos con lo que decimos. Exactamente, ese tema es muy importante. Ahorita les menciono un ejemplo que yo creo que muchos de ustedes conocen, pero Daniel, ¿tienes un aporte o Gustavo? Sí, profe. Cuéntame. Acerca de la implementación de las estrategias, se puede ver que la estrategia principalmente impartida desde un líder, pero para que éste la pueda implementar bien, según en lo que yo analicé, el líder debe tener influencia directa, compromiso, enfrentar incertidumbre, ser carismático, control de la información. Y cuando hablo de ser experto, es cuando él tiene suficiente experiencia para influir en medio de las demás personas. Esa era el aporte que quería hacer. Correcto, sí es muy, pero muy importante, digamos que tener un buen liderazgo. Digamos, no sé si ustedes alguna vez vieron una imagen que hace referencia a lo que es un líder y a lo que es un jefe. Digamos que el jefe simplemente va a ser esa persona que te dice haga, mientras que un líder sí tiene la capacidad de acompañarte en ese proceso y decirte, mira, lo podemos hacer de esta manera, pero no por eso que el líder te esté generando ese acompañamiento, significa que uno va a perder autonomía en ese proceso. Entonces, es muy importante que nosotros, si en algún momento llegamos a implementar o a tener un cargo de este tipo, tengamos la capacidad más que de ser jefes, ser líderes, porque esto seguramente va a hacer que ese equipo llegue mucho más lejos, que se encuentre constantemente motivado y como mencionábamos al inicio, no vea eso como una obligación, como una orden, como simplemente yo tengo que cumplir esta tarea, sino que se sienta realmente parte de un proceso y que está aportando a la empresa. Gustavo, ¿querías aportar o quieres aportar algo? Hola, sí, estaba aquí también mirando que eso es como en esa estrategia empresarial y viendo esos tres términos, es mirar como los diferentes departamentos que tiene la empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, en la estrategia corporativa es lo que como se quiere mostrar la empresa. Entonces, por ejemplo, pueden colocar como vallas para resaltar su marca o la colocan en un comercial, por ejemplo, porque eso es algo ya corporativo. Luego ya viene la otra que es la estrategia del negocio, que entonces ya que lo que van a realizar allí, van a decir, bueno, vamos a ir a trabajar en tales negocios que nos puede funcionar mucho mejor, vamos a llegar a mucho más clientes, digamos, ¿sí? A mucho más gente. Y en la otra, en la operativa, esa es la que ya realiza directamente el trabajador para la función que está cumpliendo, es la que va y muestra y al detalle el artículo o lo que esté vendiendo la empresa. Entonces ahí es donde va a tener realmente como el más efecto, o sea, viene como en escala, ¿sí? De arriba
va el cliente y va y pregunta el objeto o el artículo o la comida que esté como resaltando la empresa, y ya la parte operativa, que es como la más importante de la empresa, es la que ya va a generar ya la ganancia o el objetivo a lo que ya la empresa quiere llegar. Precisamente lo que Gustavo nos acaba de indicar es básicamente un resumen de lo que el video nos expuso. Y antes de continuar, el tema de la imagen, ya te doy la palabra a Diego, Patricia y Viviana. El ejemplo que les iba a mencionar es Coca-Cola. No sé si ustedes se han dado cuenta, de pronto han visto un video, no sé si son, digamos, curiosos en ese sentido y se han dado cuenta de lo que hace Coca-Cola. Si bien Coca-Cola no vende una gaseosa simplemente, sino que nos vende la felicidad, el compartir en familia, que llega diciembre y que la caravana, que esto, que aquello, Coca-Cola, digamos que en cierta manera sí ha enfrentado, digamos, algunas demandas o sanciones, podríamos decir, en el aspecto de que al generar sus productos contaminan mucho lo que es el agua. Entonces, ¿qué hace este tipo de empresas para poder, digamos que de cierta manera, subsanar esa imagen que cierto tipo de población tiene frente a ellos? Por eso les pregunto si ustedes han sido curiosos y han visto el tema. Coca-Cola, para subsanar esa imagen o decir, no, nosotros sí aportamos al medio ambiente, no lo contaminamos, nosotros somos muy coherentes en lo que hacemos, muy rectos, etcétera, etcétera, ofrece lo que son las subvenciones. Entonces, ofrecen financiamiento a proyectos que vayan en pro del medio ambiente. Entonces, como que ahí sale Coca-Cola a decir, miren que yo sí estoy aportando al medio ambiente, sí estoy siendo coherente con lo que estoy ofreciendo, pero digamos que uno de cierta manera en el fondo siente que esa falta de coherencia sigue estando vigente en ese punto. Diego. Primero que todo, muy buenas noches, profesora. Buenas noches, mis compañeros. Bueno, estuve pensando sobre lo del video y también llegué a la conclusión de que para realizar una buena estrategia también debemos analizar lo que es la necesidad del mercado en el sector. ¿Qué quiero llegar con esto? A que hay que revisar también qué es la necesidad, digamos, en ese sector, qué es lo que menos hay para poder uno vender, obviamente, sus productos y analizar qué estrategias puede hacer para venderlo ahí, ¿sí? Y lo otro que su merced también comentaba sobre lo del liderazgo, y eso me pasó a mí, que el líder o el jefe también debe ser, bueno, tuvo que haber pasado por esa misma empresa y debió ser el mejor empleado, bueno, un empleado destacado para saber cuáles son los defectos que tienen los nuevos trabajadores, ¿sí? Digámoslo así, como son primerizos, hay algunos que digámoslo así, ok, y son algunos que digamos cometen algunos errores, pero aún así él tuvo también que cometer esos errores. Entonces él tiene que, en vez de regañarlo, orientarlo más hacia eso. Sí, por ejemplo, yo en un restaurante comencé como un empleado normal, un mesero, y pues obviamente pasé por varios días, por varios meses y por varios años, y obviamente fui mejorando hasta llegar al punto de ser administrador. Y cuando llegaban nuevos empleados, a mí me tocaba orientarlos como tal en la parte digo, así, de proyecciones y toda esa vuelta, pero no, al principio a mí no me hicieron eso, ¿sí? Lo siento. Y pues obviamente uno tiene que, antes de ser jefe, tiene que ser un buen empleado, haber pasado por esas mismas circunstancias. Qué pena. Claro que sí, Diego, digamos que algo muy importante y para resumir un poco lo que dices o rescato de lo que dices, es esa capacidad que tenemos nosotros para hacer uso de nuestras habilidades blandas. Si bien tener conocimientos en muchas áreas es importante, las habilidades blandas, digamos que son algo que complementa muy bien ese proceso. O sea, yo puedo ser la más pila en lo que es finanzas, en saber administrar un negocio, pero si yo no me sé comunicar de manera asertiva, si yo no sé tener empatía con mis empleados, con mis compañeros de trabajo, con mi equipo de trabajo, pues difícilmente o para muy poco me servirán, digamos que
esas habilidades que se les llama duras o básicamente los... Patricia. Patricia o Viviana, que nos salimos un poquito del tema de la planeación. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando yo tengo una empresa nueva o voy a arrancar con un emprendimiento, lo ideal es qué estrategia inicial tengo que hacer. Si el producto, si la imagen o si, el otro no me acuerdo, era negocios, producto y corporativo, ¿no? O tengo que, si es pequeña empresa, no tengo como la división de los departamentos para que cada uno haga su estrategia, sino que soy yo, digamos, una empresa familiar, mi esposo y yo, que vamos a empezar. ¿Dónde tenemos, cuál sería el orden? No, espero hacerme entender. El orden es primero que hacer como la publicidad corporativa o la publicidad del negocio o del producto. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto, y agradezco muchísimo que hagas esa pregunta porque era algo que se me iba a pasar. Digamos que yo al principio de la clase les mencionaba que por lo general, si bien esto es algo que vemos en cualquier aspecto de nuestras vidas, por lo general la planeación estratégica las vemos en empresas que, digamos, ya están constituidas, que tienen ciertas estructuras y bases, que ya, digamos que tienen cierto trayecto, ¿sí? Pero algo muy importante y una analogía que vi una vez, no sé en dónde, decía que como en Nueva York, en Central Park, todo empieza de adentro hacia afuera. Entonces, esto es muy importante porque si yo en mi interior o en mi aspecto más básico no estoy bien estructurada, ¿qué fue lo que pasó? Voy a poder... Chicos, el micrófono, ¿quién lo tiene encendido? Creo que ya. Bueno, entonces, como les venía diciendo, si en el interior yo no estoy bien establecida, no tengo unas bases, no sé qué es lo que quiero hacer, cómo voy a funcionar como empresa, pues digamos que difícilmente se me va a mí difícilmente voy a lograr establecer lo que va a ser un buen producto, una buena imagen ante el cliente. Entonces, para responder a tu pregunta, lo más importante es empezar, digamos que al revés de lo que explicaba el señor en el video. Entonces, yo tengo que tener muy claro cómo va a funcionar mi empresa, qué equipo de trabajo voy a tener yo, cuáles van a ser las estrategias, digamos, no solo de planeación estratégica, sino cómo voy a manejar mis finanzas, en dónde voy a vender mi producto, todo este tipo de características para que así yo me vaya constituyendo y digamos que fortaleciendo en lo que es mi empresa, para que después yo ya mire lo que es el producto. Digamos que el objetivo de una empresa no solo es que yo genere ingresos, que me dé una rentabilidad, sino la capacidad y la relación que yo establezco con el cliente. Entonces, que yo esté en la capacidad de identificar de manera clara, puntual, cuáles son esas necesidades de mi cliente y de qué manera yo puedo satisfacerlas. Entonces, ya una vez yo tengo claro cómo mi empresa va a funcionar, tengo organizado por departamentos, digo, esta área se encarga de esto, esta de esto y esta otra de esto, digamos que ya estoy yo en la capacidad de empezar a enfocarme en mi producto. Entonces, los clientes quieren esto, les estoy ofreciendo esto, pero digamos que mi competencia les ofreció otra cosa. Entonces, yo empiezo a mirar qué les está ofreciendo mi competencia y no se trata de copiarlo, pero digamos que sí es un proceso de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ellos están haciendo eso, yo puedo empezar a implementar esto, a mirar qué otra cosa diferente a lo que ellos ya ofrecen le puedo ofrecer yo. Porque es importante esto tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos en la parte de negocio y en el producto. Porque si bien las necesidades de las personas cambian constantemente, si yo como empresa no me doy a la tarea de reinventarme, que es un concepto que ahorita en la pandemia se ha, digamos que usado bastante, pues va a tender a desaparecer mi empresa. ¿Por qué? Porque las necesidades del cliente siempre van a cambiar. Entonces, él ya no quiere
que se le satisfaga la necesidad de la misma manera que se le hizo hace 2 meses. ¿Por qué? Porque cambió, porque las condiciones del mercado muestran otras necesidades, porque tiene otras problemáticas, no se ha cubierto algún aspecto. Entonces es importante que en este punto de negocio, que es el mediano plazo, yo como empresa pueda innovar y ofrecer otro tipo de soluciones a esas problemáticas. Ya en este punto, que mi empresa funciona de manera, digamos que como un relojito, ya yo he hecho todo para que funcione de la mejor manera, que sea muy clara en sus procesos, que tenga un producto bien establecido, que ya es claro cómo le voy a solucionar la necesidad de esa persona. Ahí sí ya puedo yo empezar a hablar de lo que es una buena imagen de mi empresa, y esto sí lo voy a proyectar, digamos que un poco más a lo que es el largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí ya yo voy a empezar a mirar cómo voy a mejorar esa relación con el cliente, cómo voy a yo a brindarle una buena experiencia con mi empresa, que él se sienta satisfecho, que digamos que este punto lo podríamos mirar un poco más enfocado hacia lo que son las emociones con el cliente, lo que les mencionaba con Coca-Cola. Coca-Cola no nos vende a nosotros la gaseosa, sino la supuesta felicidad. Si se dan cuenta, el eslogan de Coca-Cola es destapa la felicidad, y hay gente que es inmensamente feliz tomando Coca-Cola, aún sabiendo lo dañina que es, digamos, para la salud. Sí, entonces, digamos, ya en este punto que, como les digo, la empresa ya funciona de una manera muy óptima, sus procesos son eficientes, digamos que todo el equipo de trabajo aporta constantemente a, que eso se vaya dando, a generar otras estrategias. Ya el producto es bueno, digamos que yo tengo un equipo de, no sé, innovación que constantemente va haciendo análisis de mercado, mirando las necesidades, las tendencias. Ya ahí en ese punto sí es bueno empezar a hablar de imagen, dedicarme a proyectar una buena, no sé, valores, que la persona pueda sentirse identificada con mi empresa. ¿Listo? No sé si con esto he sido clara y he aclarado un poco tu duda. Sí, profe. Y tenía otra pregunta. Una de las estrategias es la publicidad. Entonces, según su conocimiento, ¿es bueno saturar o es mejor ser moderado respecto, ya sea para hacer una imagen corporativa, una imagen del producto o una imagen del personal? ¿Tengo que hacerlo pausado o invadir? Lo digo porque a veces en las redes sociales hay ciertas marcas que invaden y uno, pues me pasa a mí, aburre, pero a otras personas, o sea, ya es como que se graban el disco duro, o sea, en su cerebro, y envician y los animan a comprar o adquirir o preguntar por lo que están promocionando. Entonces, no sé, no he hecho pues una encuesta o no tengo el conocimiento si se aburren más o si se envician, si existen más personas que se aburran o si existen más personas que de verdad se envician y la propaganda que satura es eficiente o efectiva. Ok, digamos que en este punto algo muy importante a tener en cuenta es la segmentación de a quién diriges tú esa publicidad. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo estoy en Instagram o en Facebook viendo algo y me sale, no sé, publicidad de herramienta de mecánica, no sé, cualquier cosa, lo que se me ocurre en este momento, pues es un tema que a mí no me llama la atención, que si yo veo, lo primero que voy a hacer es saltar esa publicidad. Pero si por el contrario, digamos, a mí me sale publicidad de cursos de gastronomía, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, pues así sea saturada la información, por ser un tema que a mí me llama la atención, digamos que no va a ser, digamos, nunca va a ser demasiado. ¿Sí? Lo importante cuando uno hace publicidad en estos aspectos, y es lo bueno que tiene las plataformas digitales y digamos que en cierta medida la economía colaborativa, es que tú puedes dirigir esa publicidad a un segmento en específico. Por ejemplo, como les mencionaba yo hace un momento con los volantes,
tú repartes volantes en la calle sin saber a quién le estás repartiendo. Si esa persona que te lo recibió y a las 2 cuadras lo botó en una caneca, o bueno, lo botó en la calle, como hubiera sido, porque no es algo que le llama la atención, mientras que si tú haces uso de, no sé, Facebook Ads, Google Ads, la publicidad que ofrece Instagram, esta publicidad digamos que va dirigido porque ya tiene un algoritmo. Entonces, estos algoritmos hacen que en la mayoría de casos la publicidad llegue a las personas que tienen ese tipo de intereses. Por eso cuando tú buscas algo en Instagram, ustedes están hablando con sus compañeros y después cogen el celular, les empieza a aparecer ese tipo de publicidad, que uno dice como, ¿qué clase de brujería es esto y por qué me apareció si yo no lo busqué ni nada por el estilo, sino que ya son algoritmos que estas plataformas tienen determinados. Entonces, si tú quieres empezar a implementar publicidad en lo que es una empresa que apenas está empezando, como me mencionaste, sería bueno que si, digamos, incursiones en lo que son redes sociales, porque, o bueno, si tu producto va dirigido a personas que usan redes sociales, porque, digamos, si yo tengo un producto para adulto mayor, pues no lo puedo poner en redes sociales porque ellos no tienen Instagram o Facebook tanto como los jóvenes, ¿me hago entender? Entonces, sí es importante que tengas en cuenta este aspecto en la publicidad. Digamos que sí es bueno empezar de a pocos y ir mirando si esta estrategia te funciona. Si te funciona la publicidad por Instagram, te obtiene cifras, resultados, pues seguir mirando, de pronto pagar un poco más, que tenga un mayor alcance y así ir mirando poco a poco sobre la marcha. Gustavo, ¿tienes alguna aporte o intervención? No, pero pues, ¿qué puedo aportar? Es que como tienes la manito levantada. Hola, no, pues, no estaba ahí, pero pues ya que tengo la aporte, la palabra, pues sí, ya a todo lo que has dicho, ya hacia la respuesta a la compañera, creo que esa es una estrategia más bien psicológica, porque así tú no quieras, de tanto estar abriendo de pronto el Facebook y ver la misma imagen o el mismo video, ya lo que vas haciendo es grabándolo psicológicamente a irlo aprendiendo. Es como las canciones. Uno dice una canción tonta, pero al final de tanto escucharla hasta la tararea, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen esas empresas, masificar esa imagen, pero es para llegar directamente no al subconsciente. Ya eso ya es otra parte, pero eso ya es llegar directamente al subconsciente del cliente para crear un consumismo. Ok, Patricia, ¿tú ibas a decir algo? Sí, profe, sí, es que hace rato tenía la mano levantada y no pude abrir el micrófono. Mire, el tema que nos está diciendo es bastante interesante. En la parte de a nosotros como comerciantes, porque yo soy comerciante, a nosotros hay algo que ya cuando uno tiene posesionada una marca, es por decir lo que decías de Coca-Cola. Aparte que Coca-Cola ofrece felicidad, también hay personas que ya identifican la imagen, el logo de la empresa. Ya identifican, por decir Andrés Carne de Res acá en Chía. Andrés Carne de Res lo identifican. Por lo menos también una parte, pues el restaurante mío queda ahí cerquita, Andrés, que es en toda la esquina. Entonces ya las personas se identifican, porque pues también hay otra cuestión, que uno pues trata de ofrecer un producto que casi nadie lo tenga, pero siempre lo hace uno mejor, porque pues a la hora del té la competencia es buena, porque la gente come donde quiere comer, quiere comprar donde quiere comprar, pero siempre la competencia va a ser buena porque las personas tienen a dónde escoger. Y uno lo que quiere es que llegar a todo público, a todo al que quiera venir a Chía, pues bienvenido, porque Chía vende a Chía, dice el dicho. Pero hay mucho, o sea, la estrategia que nosotros hemos manejado es promociones, eventos, hablaban de, por decir, en el tiempo de pandemia. Yo en ningún momento cerré. Yo seguimos trabajando y quisimos reinventarnos. ¿Qué pasaba? Si yo no vendía tal cosa, la voy a vender porque es la necesidad del cliente.
El cliente me lo pide, yo no le digo que no hay, yo le digo sí hay y me invento lo que sea para ofrecerle. Entonces ya las personas dicen, oiga, sí, en ese lugar venden tal cosa y me gustó. Entonces siguen viniendo y siguen viniendo. Entonces siempre uno trata de innovar y cada vez que uno va a hacer cambios, siempre tratamos de innovar, de buscar qué es lo que no se vende y qué es lo que sí se vende. Lo que no se vende, pues no se puede tener porque igual es una plata o algo quieto, lo que hablábamos anoche, pero hay productos que se venden. Entonces, la verdad, las personas mucho lo identifican y en la cuestión de publicidad en redes sociales, eso es lo que todos los días hacemos todo mundo. Y lo que se ha gustado, todo es psicológico. Las personas ya de pronto de casualidad, oiga, yo vi esto en tal lado, ¿en dónde lo vi? Ah, pero mire, venga, entramos y miramos, porque de tanto tiempo que lo he visto, venga, si es bueno, y resulta que sí, sí es bueno, venga. Así es todo. Entonces, todo mundo tenemos que proyectarnos, proyectarnos a dónde queremos llegar y a qué mercado queremos llegar. Eso es lo que siempre hay que tener presente, no importa, no se rían, no importa la situación que esté pasando, pero hay que seguir. Exactamente, tú tienes muchísima razón en lo que mencionas y es que digamos que eso es muy de los colombianos. Si no me la sé, me la invento, pero digamos que yo no me quedo con decir que no sé hacer algo, sino sí, digamos que tengo idea, pero busco la manera de hacerlo y lo hago. ¿Listo? Eso es como la proactividad que nosotros veíamos, digamos, al comienzo. Eso es muy bueno en un equipo de trabajo porque precisamente te va a permitir eso, mantenerte, buscar otras estrategias. Lo que decías, si no lo tengo, miro la manera en la que sí pueda ofrecerlo porque es una venta que yo no pienso perder. Digamos que eso es muy importante, lo de hacer algo que sea muy diferente a los demás, pero eso ya es otro tema que es como la ventaja competitiva. Entonces, ¿qué ofrece el mercado? ¿Qué no está ofreciendo que yo pueda ofrecer y nadie más lo pueda replicar? Porque eso, digamos que va a hacer que se mantenga un poco más en el tiempo esa exclusividad en lo que yo ofrezco. Alejandra Lancheros, ¿tienes algún aporte? Sí, profe, en cuanto a lo que hablaba Gustavo, en cuanto a lo del consumismo, pues ahorita en esta pandemia también pudimos observar que en muchas familias tuvimos que determinar hasta dónde realmente teníamos ingresos para seguir con lo que con lo que nosotros habitualmente consumíamos, ¿cierto? Eh, Desafortunadamente nos hemos generado a veces sobre todo en la canasta familiar, llamémoslo así, una cantidad de requisitos para hacer compras, sobre todo para nuestros hijos, que si no compramos leche alpina, que si no es el queso colanta, bueno, ciertas marcas, pero llegamos a un punto donde definitivamente lo importante era el efectivo, lo que teníamos realmente para comprar en este momento y terminamos entrando al de uno, al ARA y a los almacenes, llamémoslo así, un poco más económicos y cambiando de productos y también reinventándonos en nuestros hogares porque pues la verdad el dinero hizo muchísima falta y nos pudimos dar cuenta que no todo el mundo tenía, llamémoslo así, ese colchón económico o esos ahorros y pues por ende ya no podíamos entrar en ese consumismo en el que veníamos habitualmente, donde a veces, como dice Gus, mentalmente nos creamos la necesidad de ciertos productos que no es que yo lo necesito. Ejemplo, nosotras las mujeres, si el bolso no nos sale con el color de los zapatos, pues sencillamente no salimos con ese bolso. Entonces llegamos a un momento donde definitivamente ahorita estamos de pronto como en los países más desarrollados donde sencillamente tú te pones lo que necesitas y tienes lo que necesitas. Pero también nos dimos cuenta en esos días sin IVA cómo la gente, así no tenga el dinero, va y compra porque supuestamente hay promociones. Digamos que sí es muy importante eso que mencionas, digamos, llevándolo al tema de planeación estratégica otra vez, y es que las empresas tengan esos equipos de trabajo que estén en la capacidad de crear necesidades en las personas. Así uno no la tenga, ellos de alguna manera buscan cómo hacerte a ti sentir que te estás
perdiendo algo. Si tú no tienes esto, te estás perdiendo de vivir tal experiencia, tal otra, y te hacen crear esa necesidad de que sí o sí lo necesitas como un bien, digamos que indispensable en tu vida cotidiana. Exacto, una prioridad. Exactamente, tienes toda la razón. Milena y Luis, y seguimos con la última parte de la diapositiva, que nos salimos un Lorena, poco. muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, he estado como muy atenta a la clase y bueno, tenía como algunos apuntes pequeños. Cuando una compañera preguntó que cuáles eran como las técnicas para iniciar un negocio, personalmente creo que para iniciar un negocio hay que hacer algo que se podría decir que es un estudio de mercado. Es poder uno analizar qué quiero ofrecer, en dónde lo voy a ofrecer, y hacer como encontrar ese punto de equilibrio y también lo que decía Patricio, que sea algo innovador. Eso para mí sería elemental para iniciar un negocio. Obviamente siempre todos queremos iniciar un negocio con algo innovador, alguien que nadie tenga o si lo tienen, mejorarlo. Eso en cuanto a iniciar el negocio lo tenía. Lo otro que pensé, en cuanto a la publicidad que decían ustedes de que ahorita hay publicidad la cual uno, digamos, entra por visual, ¿no? Hay cosas visuales que todo nos llama la atención. Entonces, también hay publicidad que simplemente con los sonidos también van quedando en nuestro que eso nos llame la atención para comprar un producto. Y cuando su merced se refiere a segmentos, quizás pues de pronto algunas personas no conocen la palabra segmento y dirían que el segmento que es, de pronto para mí segmento es como las clases sociales, digamos, de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, así, cuando uno inicia un negocio, depende de lo que uno quiera atraer. Si uno quiere atraer gente que realmente consume, gaste un poco más, y no importa el negocio. Pues estamos cosas costosas y algunas están costosas, pero para las personas que a veces no a todo el mundo. Se escucha como interconectado. Creo que se salió, la sacó. Bueno, digamos que sí es muy importante el segmento, no puntualicen la explicación de lo que es, pero cuando digamos que de manera general, cuando nosotros hablamos de un segmento de mercado, es a quién le vamos a vender, qué características tiene ese grupo de personas a quien yo le voy a vender. Entonces, si yo voy a vender zapatos, no quiere decir, y esos zapatos son para niños, no quiere decir que si viene una niña yo no se lo vaya a vender. Sí se lo puedo vender, pero digamos que mi mayor fuente de ingresos está en el grupo de los niños, ¿listo? Entonces, como de manera general para tenerlo presente. Luis, y ya terminamos con la última diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, con respecto, quisiera hacer un aporte por mi experiencia con respecto a lo que preguntó una compañera, no recuerdo el nombre. Ella quería como que un consejo o una idea de la parte estratégica para empezar una empresa o un negocio como tal. En la parte, pues, por dónde empezar, ¿cierto? Algo muy importante y es lo que decía profe, cómo empezar, o sea, qué quiero ofrecer y qué necesidad tiene la sociedad o el público o localidad o el sitio donde voy a estar. Es satisfacer la necesidad. Y con respecto a la publicidad, yo creo que la publicidad se pueden aprovechar todas las herramientas, de redes sociales, pendones, yo lo he hecho así, pues, pendones, volante, ustedes es muy cierto. Creo que también se salió por la conexión. Bueno, entonces ya para terminar, la última parte es la fase inicial de lo que es la planeación estratégica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros al momento de diseñar una estrategia? Entonces, en primer momento, la misión. La misión es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a establecer esos objetivos, estas metas. En este año voy a lograr tener ingresos de tanto, el crecimiento de mi empresa va a ser de tanto.
y nos va a generar una rentabilidad, voy a lograr tener participación internacional, voy a incursionar en otros mercados. Básicamente, ¿qué quiero lograr? ¿Qué queremos tener como empresa? Digamos que esto se hace, digamos, como de manera más, no tan práctica, sino más inclinada hacia lo que es teórico. Entonces, establecer eso que queremos hacer. Ya luego están los objetivos y las metas, que es diseñar los productos que vamos a vender. El tercer punto, que es diseñar esos objetivos, esos productos. Entonces, ¿qué quiero vender? ¿Qué características va a tener mi producto? ¿Qué va a hacer que el cliente prefiera mi producto y no el de la competencia? Entonces, esto es muy importante y digamos que está bastante alineado con lo que veíamos en el video. Y finalmente, las estrategias funcionales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, que yo quiero constituirme como una de las empresas con mayor rentabilidad en el país y para ello necesito tener ingresos de tanto, vender tantos productos, tener participación en tal mercado, para llegar a ese punto de ese reconocimiento, de transmitir una buena imagen no solo a mis clientes, sino también al mercado en general, que la competencia me vea a mí como una empresa que realmente está constituida, ¿listo? Entonces, estos 4 puntos muy importantes al momento de definir lo que es la planeación estratégica. Ya saben, la misión, los objetivos y metas, el diseño del producto y las estrategias funcionales que se van a implementar para eso, ¿listo? Entonces, digamos que en cuanto a planeación, esto fue lo que tuvimos por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún aporte que quieran hacer a la clase, algo que les gustaría ver más adelante. Hola, profe, una pregunta. Dime. Más que una pregunta, es como un aporte. Claro que sí. Debemos de tener en cuenta que los puntos estratégicos para llevar, el objetivo para llevar los puntos estratégicos, como lo son el control de los gastos, el cumplimiento del presupuesto, la rentabilidad y la ejecución del programa de los planes que se propongan. Correcto. Eso que acaba de mencionar el compañero es muy importante. Digamos que en la medida en que vamos desglosando un poco más cada uno de estos puntos, pero pues la idea también es verlo más adelante. Como les mencioné al principio, en este tema de planeación vamos a tomarnos 2, 3 clases más o menos, porque es un tema que requiere, digamos que una profundización y una explicación. Patricia, ¿tenías la mano levantada? Ya, casi no puedo abrir el micrófono. Bueno, pues respecto a la clase, excelente, porque es algo que a mí me gusta. Eso sí, de todo esto es algo que a mí me gusta. Aparte de todo, pues, como, pues no sé, de pronto saliéndome un poquitico, pero no un poquitico del tema, lo que yo quería decir es que también la empresa va en uno como uno así como dice, cuando uno lo abrió, cuando uno con qué actitud llegó, con qué optimismo llegó. Entonces, si llegamos con optimismo y tenemos claro de que nos va a ir bien, tengámoslo por seguro de que nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente nosotros terminamos siendo líderes y aparte de eso somos, cuando uno es líder, es la figura visible de la empresa y en la figura visible también de algunos clientes. Porque lo más importante que uno también debe ofrecer para obtener buenos resultados es un buen servicio, es una buena atención y ofrecer siempre lo mejor, o sea, dar lo mejor de cada uno y es demostrar la humildad siempre. Y es saber y tener claro a dónde queremos llegar y cuáles son nuestros objetivos y metas que tenemos, porque pues no todos queremos irnos hacia atrás, sino que nosotros queremos es avanzar. ¿Avanzar a dónde? A donde nosotros queremos llegar, porque pues no nos podemos atrasar porque cada vez el mercado está cambiando.
¿En qué cuestión? Hay mucha tecnología porque muchos negocios no manejaban la tecnología y los que no sabemos de tecnología, entonces ahora sí nos toca buscar personas que nos manejen las redes sociales, que nos manejen Instagram y que nos hagan la publicidad, que nos tomen las fotos y pues porque uno quiere no quedarse atrás. Y pues muchos por decir, yo personalmente lo puedo decir, que habían cosas que yo no sabía y pues me tocó asesorarme para avanzar, porque es que yo no me podía quedar estancada. Después de haber pasado por una pandemia, pues le toca a uno avanzar, porque yo tengo metas y ahorita, después de todo esto, tengo más proyectos y más metas y quiero ofrecer nuevos productos y quiero no quedarme atrás e inventarme más estrategias para surgir. Eso es lo que queremos. Y pues la verdad, mire, a mí esta clase me gusta y la verdad estoy contenta, la verdad estoy contenta en la universidad, he aprendido mucho porque antes ni siquiera yo decía, oiga, pero ¿cómo hago? ¿A quién le pregunto? ¿Qué tengo que hacer? Y gracias a Dios, pues ya al menos ya uno tiene algo claro y dice, bueno, ya sé dónde quiero llegar y a qué tipo de personas quiero llegar y quiero innovar todos los días. Eso es lo que siempre he dicho. Eso es muy importante, Patricia, y gracias por ese aporte. Luis y Viviana, si tienen aportes así puntuales, que ya se nos fue el tiempo de la clase. Sí, claro, disculpe, ahorita estaba participando. Sí, estaba participando, pero se me cayó la red de internet porque acá está lloviendo un poquito. Entonces, pues simplemente para concluir con respecto a la parte de la empresa y la publicidad y todo esto, que es muy interesante porque pues la publicidad vende, así de sencillo. Yo creo que la mejor publicidad es la satisfacción del cliente. Cuando tenemos clientes satisfechos, tenemos clientes hacer la publicidad más grande, porque ese cliente te trae otro. Creo que te volvió a fallar la conexión. Viviana. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, dígame usted si estoy en lo correcto o estoy errada, por favor. Una cosa es el plan, ¿no es cierto? Y otra cosa son las estrategias para llevar a cabo ese plan. Porque muchos dicen, sobre mi pregunta, dicen, no, hay que tener un conocimiento del mercado, saber qué vas a vender, a quién le vas a llegar. Ese es parte del plan. Ahora sí, de lógico, cuando voy a armar una empresa, un emprendimiento, tengo que saber y conocer qué voy a hacer, a quién me voy a dirigir, qué tan viable es, dónde me voy a ubicar, cuáles son mis clientes potenciales. Pero entonces la estrategia que yo preguntaba era en qué orden tengo que empezar a realizar esas estrategias para llevar a cabo el plan. ¿Estoy bien o estoy errado? Porque no es una estrategia tener un previo conocimiento, eso ya está dentro del plan. Ahora sí, ya tengo el preconocimiento, ya tengo el conocimiento, ya he hecho estadísticas, ya miro en qué me voy a meter, ahora sí, ¿cómo lo hago? Eso es lo que yo quisiera saber, si el plan igual estrategia o el plan y estrategia dentro del plan. Digamos que son dos cosas distintas, porque como les mencionaba, cuando uno va a implementar la planeación estratégica, por lo general es porque es una empresa que ya está constituida, que está bien establecida, que ya tiene cierto recorrido. Entonces, si una empresa ya tiene un recorrido, ya está establecida, es porque digamos que tiene un buen conocimiento de qué es ese mercado, al que le está vendiendo, cómo funciona, qué necesidades tiene. Y cuando ya van a implementar una planeación estratégica, es porque tienen un objetivo muy claro al que quieren alcanzar. Si quieren alcanzar ese objetivo es que, digamos, ya cuenta con los recursos, con las características, con el personal, el equipo de trabajo, el capital humano, para llegar a ese plan. Entonces, sí es muy importante tener claro cómo funciona ese mercado en el que yo me pienso desenvolver, pero digamos que la planeación estratégica llega en un momento después de que yo ya tengo eso claro. Si yo no tengo eso claro, pues es muy o no es recomendable que yo empiece a hacer un uso de lo que es esa planeación estratégica. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, chicos. Entonces,
Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a la clase. No se imaginan todo lo que aprendí de sus intervenciones, de las experiencias que ustedes han tenido, de lo que comentaron en clase. Espero que igualmente ustedes también hayan aprendido algo de esta clase, que se les haya quedado algo y pues nos estaremos viendo en las otras clases. Recuerden que cualquier solicitud que tengan, se les presente alguna novedad, tengan algún inconveniente, se pueden comunicar conmigo por medio de los formularios que ya les compartieron para así poderlos acompañar en el proceso.